Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV. ¿Quién gobierna mejor? ¿El Frente Amplio, el Partido Nacional? ¿Con quién se vive mejor? Estamos hablando sobre esos temas que hacen a la cosa política de cada día y ahora estamos con el diputado Aníbal Pereira del Movimiento de Participación Popular y con el diputado Alfredo Asti de Asamblea Uruguay, ambos del Frente Amplio. Bueno, ustedes escucharon los legisladores del Partido Nacional y bueno, me gustaba ver su reflexión ahora. Bueno, nosotros creemos que el pueblo uruguayo es el que ya incluso ha decidido quién gobernó mejor. Vimos los resultados que tuvo el Partido Nacional en su periodo de gobierno, 90-95. Perdón, sí. La elección posterior. La posterior a la del 85 fue Sanguinetti, el doctor Lacalle del 90 al 95. ¿Cuál fue el resultado que tuvo? También en una época en la cual, si bien desde el punto de vista interno no tenían problemas, había problemas que venían del gobierno anterior, el contexto internacional también era favorable. Bueno, el pueblo en ese momento, en el 95, decidió que ese tipo de gobierno no lo había hecho vivir mucho mejor. Pero además hay determinados temas que también es bueno decirlo. Este gobierno del Frente Amplio buscó desde el primer momento la participación de la oposición en el gobierno. Y bueno, así fue que se llegaron a acuerdos programáticos en primer lugar, pero sin estar condicionado también la participación de toda la oposición que tenía representación parlamentaria en los entes públicos y en distintos ámbitos de participación pública. Eso ha dado una señal característica a este gobierno. Es un gobierno que ha aprovechado muy bien el contexto económico externo favorable, en el periodo anterior y en este. En el periodo anterior incluso nosotros crecimos más que el promedio de América Latina en todos los años, y teniendo incluso en muchos años una relación de términos de intercambio, o sea, los precios de importación contra los precios de exportación muy desfavorables, porque tuvimos el problema, como lo volvemos a tener ahora, del precio del petróleo. O sea que no todo eran rosas, y sin embargo el país creció de una manera que no lo había crecido en forma sostenida en el periodo anterior y por encima del promedio de América Latina, porque tenemos las mismas condiciones que el resto de América Latina, con la única diferencia que no tenemos petróleo como tienen otros países de América Latina. En este gobierno seguimos creciendo. Incluso lo que pasó en la crisis del 2008 y 2009 es una demostración de cómo el país tiene una solidez de políticas internas, de políticas macroeconómicas internas y, por supuesto, reflejadas también en la red de protección social que impidió, a diferencia de lo que pasó prácticamente en todo el mundo, solamente 5 países en el mundo lograron crecer, mejorar el salario real, mejorar el ingreso de los hogares, bajar el desempleo en ese periodo de la crisis. Eso se pudo hacer porque había fundamentos económicos, macroeconómicos, redes de protección social que permitieron una respuesta rápida ante una crisis. Las crisis anteriores que había sufrido el Uruguay siempre la pagaron los que tenían menos. En este caso no fue así. Sí, como decíamos recién, el crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios de los trabajadores, de las pasividades, continuó durante la crisis, se continuó bajando la pobreza y hemos logrado pasar prácticamente sin zozobras una crisis que impactó en todo el mundo de una forma muy fuerte. Esa es una de las cosas que podemos tomar como señal de identidad de cómo se toma desde un gobierno de izquierda, con participación, las decisiones como para evitar de que los menos desfavorecidos sean los más perjudicados. Para aprovechar más el tiempo, yo trato de no interrumpir, pero digo, ahora le doy la palabra al diputado Aníbal Pereira, y los dirigentes del Partido Nacional hablaban del estilo y del estilo que genera confusión e incertidumbre, decían ellos, sobre el manejo de la cosa de gobierno, ¿no? Más allá de los resultados económicos. Yo creo que el estilo es lo menor, lo importante es lo que se va logrando a la hora de gobernar. Obviamente que cada periodo, cada gobernante tiene su forma de hacer política, eso no hay duda. Nos vamos a contar lo que todos sabemos en los últimos 20 años, la impronta de cada gobernante. Lo que acá se quiere plantear con la característica que tiene el actual presidente como que esa forma de hacer política es ineficaz. Y eso basta ver la realidad para demostrar exactamente lo contrario. Porque al
ni bien asume este periodo de gobierno, se logra concretar algo que hacía muchos años en nuestro país no se lograba, que era generar políticas comunes en temas estratégicos. En el tema de seguridad pública, alguien pensaba, antes de crear esas mesas, ¿de acuerdo?, que se aprobara casi que por unanimidad los ejes en los cuales íbamos a trabajar en este quinquenio, pero no en este quinquenio, hacia adelante, en políticas carcelarias, en políticas que tienen que ver con todo lo que el Estado debe de generar, y fue acordado. En el 10 de agosto estaba firmado ese acuerdo. Y quien tuvo una impronta y fue exigente en que eso se conformara fue el propio presidente de la República, o la resolución en el conflicto con la Argentina. Ahora, por eso yo creo que el tema del estilo es una cosa menor. Ahora, decir que en estos últimos 6 años los resultados positivos que ha logrado el gobierno del Frente Amplio son producto de la suerte, me parece muy arriesgado, porque, escúcheme, la suerte es necesaria, claro que sí, pero no me puede decir que todo lo que usted hizo bien es solo porque ligó, no. Veníamos, y sobre todo en un contexto en el cual se le atribuye al Frente Amplio en el 2004, que era en la campaña electoral lo que más se le indilgaba. El Frente Amplio como que no era capaz de poder hacer. Justamente la política económica. No era creíble. La izquierda, llegar a un país como el nuestro, gobernar, convencer a los inversores que siguieran invirtiendo, generar y en poco tiempo, en muy poco tiempo, se restituyeron los consejos de salario, la desocupación cayó en términos históricos, y eso es producto de la suerte. El crecimiento del país, aún teniendo situaciones como la que decía el diputado Asti, de zozobra en el periodo pasado con respecto a los precios del petróleo, que superaron largamente los $100 el barril, y hoy estamos en algo parecido. En realidad, hoy sobre política económica, a esta fuerza política no se le puede decir nada, porque más allá de la suerte que puede tener, ¿verdad?, hoy se puede decir, Peñarol llegó a la final por la suerte, tuvo un poquito de liga, pero no sea malo. Algo tuvieron que hacer los que entraron a la cancha, ¿no? Claro. Ahora vamos a otro bloque, pero a su vez también quería ver, ahora que el Frente Amplio llegó al gobierno, ¿cómo ve los demás gobiernos? Porque de repente podía criticar cosas por estar siempre en la oposición, pero al estar en el gobierno empieza a comprender algunas cuestiones que desde la oposición no se ven. Yo creo que digo en función de lo que pudo haber sido el gobierno los gobiernos del Partido Nacional. Yo creo que lo que decía Aníbal es muy importante. Si había alguna duda con respecto a cómo iba a manejarse, era sobre todo en el tema, fundamentalmente en el tema económico. Y bueno, creo que el Frente Amplio ha demostrado y sigue demostrando, que es lo principal. No fue un tema de que fue el primer gobierno y después se cruzó de brazos esperando los resultados. En el tema de inversiones, el país tenía una bajísima tasa de inversión y esa era una de las explicaciones del bajo crecimiento que el país históricamente tuvo. El país promedialmente, si tomamos los datos más cercanos, si llegaba a un promedio del 2%, pero además nunca era sostenido, se crecía y se volvía a caer al año siguiente. Nosotros tenemos un crecimiento sostenido del 6%, pero producto además de haber duplicado la tasa de inversión en el país, cosa que es absolutamente necesario. No hay crecimiento si no hay inversión. Y el Frente Amplio, a partir de una ley que ya venía de gobiernos anteriores, reformándola en su decreto reglamentario, hizo que la inversión promovida se multiplicara por 5, por 6, hasta por 10 veces la inversión promovida. Y ese es uno de los formas de asegurar la sostenibilidad del crecimiento. Ha apostado a la seriedad, a la previsibilidad de las políticas, y eso lo demuestra el clima de confianza que se ha generado en el país, no solamente en la opinión pública respecto a este tema, sino a niveles internacionales. El otro día acabamos de emitir bonos en Japón, los bonos Samurai, con tasas que son mejores que las que han colocado otros países de la región y del mundo en un mercado tan difícil como el japonés. Eso demuestra que hay atrás de todo esto una consistencia en las políticas económicas con un objetivo claro: crecimiento con justicia social. Crecemos distribuyendo y distribuimos creciendo. Las mejoras de distribución del ingreso que se han notado a partir de la instalación de las reformas estructurales del 2007 son significativas. Quizás no suficientes, pero son significativas. Entonces, seguiremos por ese mismo camino porque sabemos que hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Vamos a ir a una breve pausa y ahora voy a volver con
al diputado Aníbal Pereira. Después tenemos un bloque más con los legisladores del Partido Nacional. Y vamos a seguir hablando un poco sobre quién gobierna mejor y con quién se vive mejor. Estamos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV, ya volvemos.